A lo largo de esta conferencia vamos a estar explotando este versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Me voy a permitir leerlo y usted me sigue con su vista. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada generación tiene que escribir su propia historia. Desde el Génesis de la Iglesia, en el primer siglo, cada tiempo y cada momento que le ha tocado vivir a lo largo de estos más de 2000 años, la Iglesia ha tenido que enfrentar y brillar por encima de las corrientes que le ha tocado vivir en su momento. En el siglo XXI, nosotros vivimos inmersos dentro de una corriente que quizás algunos no la conocen. Sin embargo, no nos exime de estar siendo parte de esta corriente en la cual nos toca vivir en el siglo XXI. Y esta corriente o filosofía se llama posmodernidad. Se llama posmodernidad. Y usted quizás dice, pastor, no logro entender ese término, es la primera vez que lo escucho. Bueno, en esta hora Dios va a ayudarnos a entender en el tiempo en el cual nos toca vivir a nosotros. Ustedes jóvenes son parte de una generación la cual vive inmersa en una filosofía o un pensamiento que se llama posmodernidad. La posmodernidad significa lo siguiente: es la redefinición de lo local frente a lo global. Una vez más, si podemos definir lo que es la posmodernidad, es la redefinición de lo local frente a lo global. ¿En qué sentidos o en qué áreas? Tenemos que redefinir la familia. Por ejemplo, aquí donde vivimos, tenemos que redefinir la familia en relación a lo que en el mundo se dice, en relación a lo que en el mundo se hace. Tenemos que redefinir la familia, tenemos que redefinir el trabajo, la educación, tenemos que redefinir cada una de las áreas del ser humano según este pensamiento. Todo tiene que redefinirse. Y hay un lema que se levanta como bandera y estándar de este pensamiento, filosofía del posmodernismo. Y su filosofía o su lema es: vive y deja vivir. Vive y deja vivir. La Biblia no ocupa un lugar dentro de este mundo posmoderno. Este mundo posmoderno o esta filosofía posmoderna es muy penetrante. Y cada uno de ustedes, jóvenes, están viviendo inmersos dentro de esta filosofía y pensamiento. Y usted está siendo bombardeado. Y esta mañana lo que Dios quiere es despertar nuestras conciencias y que los jóvenes del siglo XXI puedan apropiarse y abrazar la fe del Evangelio y resplandecer como luminares, como luz y como sal. Déjeme darle unas características en relación a este mundo posmoderno. Número 1, este mundo posmoderno es inclusionista. Inclusionista. ¿Qué significa la palabra inclusión? Significa que todo cabe. Todo es bueno, todo es entendible, todo se puede aceptar. Como nunca antes, la sociedad del siglo XXI experimenta una corriente la cual ha sido distinta a todas las anteriores. Porque regularmente la iglesia ha sido perseguida, ha sido marginada, pero con este pensamiento posmoderno que dice que es inclusivista, es decir, todas las opiniones y puntos de vista son válidos. El cristianismo no es inclusionista, el cristianismo es exclusivista, como lo es el marxismo, como lo es el budismo, como lo es otras religiones. ¿Y qué significa exclusión? Si tú no piensas como yo pienso, si tú no actúas como dice en el caso nuestro la Biblia, no podemos formar parte del cristianismo. Sin embargo, el posmodernismo es inclusionista. Puede participar el ateo,
puede ser parte el budista, puede ser parte el satánico. No importa lo que tú creas, lo que tú pienses, según esta filosofía, lo que piensas y dices, eso es bueno. Y esto ha drenado a la iglesia. Segunda característica de este mundo o de esta filosofía posmoderna es una filosofía personalizada. Personalizada. Encontramos que entonces el posmodernismo nos habla de que es una filosofía personalizada. Lo más importante en esta filosofía eres tú, tus ideas, tus pensamientos, tus puntos de vista. Lo más importante en el posmodernismo es el ser humano, el hombre. Se levanta por encima de cualquier cosa y se establece como juez y gobernante de su vida. Número 3, es un pensamiento, una filosofía intelectual, muy intelectual. Promueven la educación, promueven los posgrados, son muy dados a estar constantemente en prepararse. Número 4, es un pensamiento individualista. ¿Usted los ha visto? Están en su trabajo, en la oficina, cada quien con su dispositivo, inclusive en la cena se colocan los audífonos porque lo más importante es que tú estés bien. Logra ver a la gente, inclusive en los autos, en el metro, en los autobuses, cada uno va con su dispositivo porque lo más importante es que tú tengas placer, dice este pensamiento. Ese es el posmodernismo. Una filosofía donde el hombre es lo más importante, no importan los demás, tú eres lo más importante. El yo es lo más importante en este pensamiento. Una siguiente característica de este mundo posmoderno es que en esta filosofía se caracteriza por la ausencia de valores. No hay valores absolutos, todo es relativo. Tu punto de vista es lo más importante. Y cada quien puede tener su punto de vista y tener sus principios. Siguiente. Otra característica del posmodernismo es la celebración de la diversidad y el pluralismo por encima de la verdad absoluta. Todos son bienvenidos. Todos son aceptables. No importa cómo tú pienses, esta filosofía celebra la gran diversidad. Y por último, la posmodernidad se caracteriza por la tolerancia de ideas, aun cuando estas ideas no corresponden a la realidad. Y este es un problema que está drenando a la iglesia del siglo XXI. Porque una cosa son las tolerancias de ideas y otra cosa es la tolerancia de personas. ¿Escuchó eso, joven? Una cosa es tolerancia de ideas y otra cosa es tolerancia de personas. La Biblia nos llama a nosotros a amarnos y respetarnos porque todos los seres humanos son hijos, son creación de Dios. Y tenemos que respetarnos. Sin embargo, cuando llegamos al posmodernismo donde dice que la tolerancia de ideas tiene que ser aceptada, hay un problema. Porque cuando llegamos a las ideas, muchas ideas no están sujetas a la realidad. Y por eso tenemos un problema. Se levantan en el caso de los secuestradores. Ellos tienen un punto de vista por lo cual secuestran. Requieren dinero para su familia y tener negocios. La pregunta, ¿eso es justificable para que lleguen a extorsionar a otros? La respuesta es no. Encontramos entonces a un movimiento o a un hombre que se levanta con este tipo de características y que esto llega a drenar a toda la sociedad en la cual nos encontramos. Dijimos entonces que el posmodernismo es inclusionista. Es una filosofía personalizada. Lo más importante eres tú. También dijimos que es una filosofía de intelectuales. Hablamos de muchos prospectos de pensadores. Hablamos de que es una filosofía personalizada, individualista. Lo más importante es que tú estés bien.
Y logramos ver cómo eso drena a las familias, y hoy cuando la familia está comiendo, está cenando, los hijos, cada quien está en su mundo y el padre no sabe qué hacer con los hijos, porque cada quien está en su mundo, en su realidad, y esto no es más que el resultado de una filosofía que ha penetrado al mundo, al hombre en nuestro tiempo. Una de las características, una característica más del hombre posmoderno, es de que el hombre posmoderno, escuche esto, tiene una concepción muy personal de lo sobrenatural. Repito, el hombre posmoderno tiene una concepción personal de lo sobrenatural. Es decir, cada ser humano debe de crear su propia idea de lo sobrenatural, y no necesariamente como lo dice la Biblia. Por eso de repente usted escucha gente que dice, es que ese es tu pensamiento de Dios. Yo tengo un Dios diferente. Mi Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Mi Dios entiende que hoy no puedo ir al templo porque tengo cosas que hacer. Ya le dije a Dios en mi oración que tengo cosas que hacer, por lo tanto hoy no voy a ir al templo. Esa es tu idea. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia encontramos un Dios distinto. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 1 y 2, dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y lo que el Salmo 139, versículo 1 y 2 nos habla es de un Dios que conoce todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. No es como tú piensas o como tú crees que es Dios. Dios es según la Biblia. Y en la Biblia encontramos verdades absolutas. Entonces, este movimiento posmoderno ha llegado a drenar y a taladrar el pensamiento de los jóvenes y de las sociedades del siglo XXI. Y también otra característica del posmodernismo es que tiene un desdén, indiferencia por todo aquello que se llame autoridad. El posmodernismo le ha quitado la autoridad a los libros. Escuche esto. El posmodernismo, el hombre del siglo XXI, le ha quitado la autoridad a los libros, a la política, a la ciencia, a la medicina, a los gobiernos. Y entonces usted se preguntará, ¿y entonces quién dirige a este hombre del siglo XXI? ¿Sabe quién? El mismo hombre, que se levanta como juez, que se levanta como autoridad y determina qué es bueno y qué es malo. Por eso es de que ahora el hombre dice, pues tenemos que buscar entre nosotros y ver el punto de vista. Cuando el ser humano le quita la autoridad a los libros, ¿qué le queda? Nada. No le queda nada. Ahora esto, antes de abordar el tema del posmodernismo en la iglesia, déjeme darle unas palabras de un filósofo alemán que se levantó en su tiempo como un gran estandarte en el mundo intelectual, y fue Friedrich Nietzsche. Y él dijo lo siguiente en relación en su tiempo, cuando él escribió un postulado y dijo que Dios estaba muerto. Y dijo lo siguiente este pensador: ¿cómo podremos consolarnos nosotros, los más asesinos de todos los asesinos, los más santos y poderosos de todo lo que el mundo haya poseído jamás? Ha sangrado hasta morir bajo nuestra daga. ¿Quién nos levantará las manchas de sangre? ¿Qué agua hay que nos pueda servir para limpiarnos? ¿Qué festividades de expiación? ¿Qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿Acaso la grandeza de esta obra no es demasiado grande para nosotros? ¿Acaso no nos debemos convertir nosotros mismos en dioses, solo para parecernos dignos de serlo? Este hombre, Friedrich Nietzsche, en su tiempo se levantó y postuló y rechazó la idea de que Dios existía. Este movimiento posmoderno o esta filosofía en la cual vivimos, hermanos, jóvenes, ha llegado a trastocar a la misma iglesia y se ha levantado algo que se conoce como la iglesia emergente. Anótelo. Antes de llegar al año 2000,
se levantó una filosofía que se llama la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente, pastor? La iglesia emergente es ese pensamiento y de ideas, la cual adopta el pensamiento posmoderno y lo lleva a la iglesia. Y la iglesia emergente es ese pensamiento de cristianos que dicen, podemos vivir nuestro cristianismo desde la periferia. No necesitamos ir a una iglesia porque tenemos en internet las predicaciones. No es necesario asistir y ser parte de una membresía porque te puedes levantar por la mañana, encender tu computadora, descargar una predicación, una serie de cantos y ya Dios te habló. ¿Para qué vas al templo? Dice este pensamiento. Suena muy atractivo, ¿verdad? Tu vida cristiana desde tu casa. Te levantas en la mañana, abres tus ojos, haces una media oración, enciendes tu dispositivo, desayunas y dices, ya escuché el sermón del domingo. ¿Para qué voy al templo? Ese es un pensamiento de la iglesia emergente. Un cristianismo desde la periferia, sin compromiso, sin responsabilidad. Y es ahí donde muchas iglesias están siendo drenadas. Muchos jóvenes no saben qué hacer. Papá, ¿para qué voy al templo? Ya escuché un canto, ya escuché una predicación. Me gusta cómo predica ese predicador. Pero ¿sabes qué? Tú tienes una iglesia. Y tienes que asistir a esa iglesia para crecer y madurar. Porque es muy fácil evadir la responsabilidad. Nadie tiene tiempo en el siglo XXI en las iglesias, los jóvenes. Pero no es más que el resultado de un pensamiento que llegó a tu vida y que dices, es que es muy bueno lo que yo escuché, papá. Y entonces el joven está metido en ese problema. Y alguien definió a la iglesia emergente con este pensamiento. Escuche. Un Dios sin ira, que ha traído a hombres sin pecado a un mundo sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Esa es la iglesia emergente. Dios no es tan malo. Yo no soy tan malo, papá. Yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué tengo que ir al templo? Y encontramos un cristianismo muy cómodo el día de hoy. Y tal pareciera que eso fuera normal. ¿Sabes qué? No es normal. Estás viviendo detrás de una filosofía posmoderna maquillada de religiosidad. Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, jóvenes, que somos parte de la iglesia de Cristo, tengamos la experiencia de haber nacido en Cristo Jesús. No quiere religiosos Dios. No quiere jóvenes que vayan a una iglesia y solamente vayan a sentarse, sino que puedan experimentar la gracia de Dios en tu vida. Y es ahí donde necesitamos a un Dios de comunión. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Alguien dijo que esta generación del siglo XXI es la única generación la cual no es capaz de luchar por sus ideales. El hombre posmoderno no es capaz de defender lo que cree y lo que piensa con su vida, con su esfuerzo y su trabajo. Porque es mejor vivir de lejos y no con responsabilidades. Y es muy importante entender esto, hermanos. Vamos a ir a un pasaje, a Juan 18, versículo 35. Porque uno de los temas del posmodernismo es de que este mundo posmoderno se caracteriza por la ausencia de valores absolutos. No existen verdades, todo es relativo. Son puntos de vista. Lo más importante, usted logra ver en las conversaciones, cuando usted quiere dar una definición de una palabra, se enoja el otro y dice, pero es que es tu punto de vista y estamos ahí luchando. Y entonces el hombre de hoy dice que no hay verdades absolutas, que todos son acercamientos a la verdad. Por eso la Biblia, escuche esto, joven, la Biblia no cabe en el hombre de hoy. Lo rechaza, no le gusta. Porque cada vez que el hombre se acerca a un libro como la Biblia, encuentra verdades de un Dios vivo, que está por encima de pensamientos, posturas e ideas de los seres humanos. Y no le gusta al hombre esto. Dice Juan
18:36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué dice Jesús? Usted está siguiendo, joven, a un Cristo que no es de este mundo. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual. 37. Le dijo entonces Pilato: luego tú eres rey. Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de qué, hermanos. Y la verdad, según el diccionario, escuche esta definición: la verdad es aquello que corresponde a la realidad. Esa es la verdad. Aquello que corresponde ¿a qué? A la realidad. Por encima de los puntos de vista, por encima de si tú lo quieres rechazar, si lo quieres distorsionar, si lo quieres percibir equivocadamente, la verdad es aquello que corresponde a la realidad que encontramos en un libro como el que tenemos, que es la Biblia. El hombre del siglo XXI le ha quitado la autoridad a los libros. Su lema, ya dijimos: vive y deja vivir. No te metas en mi vida, mamá. Yo la voy a vivir como yo quiero. Y ahí están los jóvenes: déjame decidir. Es que yo siento que es el amor de mi vida. ¿Quién te lo dijo? Tu corazón. Usted no sabe, mamá, es un chico muy lindo, muy especial. ¿Quién te lo dijo? Tu corazón. Y según la Biblia, en Jeremías 17:9, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Por eso tanta gente sufre hoy en los matrimonios, en los negocios y en las relaciones, porque su corazón los traicionó. Si alguien conoce un hombre y una mujer para ti, joven, es Dios. Y ve a Él y pídele a Él que te dé un hombre y una mujer que tenga temor de Dios. El hombre del siglo XXI es un hombre que se deja guiar por sus impulsos. Es un hombre muy emocionalista. Y una última característica del posmodernismo, antes de que iniciemos el texto, porque aún no hemos iniciado el texto de Romanos 12:2, todo esto es una introducción, jóvenes. Aún no hemos llegado a la Biblia. Una última característica de esta filosofía posmoderna es de que no existe la sociedad. No existe el compañerismo. En el mundo posmoderno no existe el compañerismo. Lo más importante eres tú, tus ideas, tu punto de vista, cómo lo haces. Por eso de repente cuando estamos en las iglesias, se da cuenta de los hermanos en la iglesia, va el pastor y le dice: hermano, vamos a hacer una actividad. Y casi siempre dicen: estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Ahí habrá en la iglesia alguien que lo haga. El hombre del siglo XXI siempre piensa: habrá alguien que lo haga, y si no, que lo haga el pastor. No existe el compañerismo en este mundo posmoderno. Por eso esta mañana Dios nos ha traído a este lugar para despertar nuestras conciencias. Y para cerrar la introducción, vamos a ir a Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Porque la pregunta que yo me hacía como pastor es: ¿qué hacer frente a este mundo posmoderno que constantemente no le interesa escuchar las cosas de Dios? Y en el tiempo de Ezequiel, le sucedió lo mismo a Ezequiel. Y cuando fue Ezequiel delante de Dios y le dijo: es que no me escuchan, Dios le dijo esto al profeta Ezequiel, Ezequiel 2:3. El contexto es un pueblo de Israel que en su tiempo no quería escuchar de Dios. Y eso le costó a la nación irse en cautiverio 40 años. Pero Dios levantó un hombre de Dios y dijo lo siguiente, Ezequiel 2:3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que rebeldes, que se rebelaron contra mí. Y hoy encontramos una sociedad que vive de espaldas a un Dios vivo. No quiere saber el hombre hoy de Dios. No le interesa. Le parece absurdo y ridículo escuchar de Dios al hombre de hoy. Lo más importante son tus sueños, tus metas, tus objetivos. Como que pareciera que nunca vas a morir.
Le dice, son hombres rebeldes contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y a este mundo posmoderno se levanta Dios con voces, con predicadores, para seguirles hablando a esta generación, escuchen o no quieran escuchar. Esta generación no pasará sin que escuche el mensaje de un Dios vivo, y sin que escuche de que habrá un momento en el cual tendrán que entregarle cuentas a Dios de su vida. 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Y por eso es que se levanta este congreso, jóvenes. Porque a Dios le interesas tú, que llegaste esta mañana a este lugar, que dejaste cosas que hacer. A Dios le interesas tú. Por eso esta mañana Dios te va a desafiar a ti. Te va a llevar a un nivel para que tomes su palabra y te levantes por encima de este pensamiento filosófico y seas un hombre y una mujer, un joven y una jovencita, que donde estés, en la escuela, en la universidad, seas la sal de la tierra y la luz de este mundo. Lo que hace falta son jóvenes con carácter, comprometidos con un Dios vivo y con un Cristo Redentor. Dicho lo siguiente, ahora sí vamos al texto de Romanos 12:2. Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje de Romanos 1 y 2, le está hablando acerca de los deberes cristianos, por encima de un pensamiento y de una idea. ¿Cuántos son hijos de Dios? Seguro. ¿O son posmodernistas? Cuando este texto lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla de aquellos cristianos. Porque déjeme decirle, joven, que cristiano no es un título, es un carácter conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y dice el versículo 1, no lo vamos a analizar porque el que estamos viendo es el 2, pero sin embargo me voy a permitir leerlo como contexto. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? Hermanos, es decir, a los que conocen de la gracia de Dios. El que no, pues tampoco se equivocó, puede venir a Cristo y Dios lo puede salvar. Pero le está dando a gente que está en una iglesia, que conoce. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les dice en el 2, que es el texto que hemos, considerado para este congreso: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo, aión, en el griego, significa edad. Y tiene que ver con el pensamiento, con la forma de pensar de este siglo. Ya vimos un poco acerca de lo que es el posmodernismo. Es un movimiento inclusionista, individualista, intelectual. No existe el compañerismo, no existen valores absolutos. Está la tolerancia, la diversidad, etcétera. Ya lo vimos todo eso. El texto dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar, o el verbo conformar, susketimazo en el griego, significa tomar la forma. No tomes la forma. No te dejes moldear por este pensamiento. Y usted dirá, pastor, ¿cómo hacerle para no dejarme moldear de esta manera en la cual me toca vivir? Porque en la escuela así son todos. Si yo no soy como ellos, no seré aceptado. Dice el texto que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo sucede eso? A través de la palabra de Dios. El tema de esta ponencia es la fe en la sociedad posmoderna. Déjeme darle, a ver si puedo terminar, 3 aspectos, cómo poder yo cuidar mi fe en este mundo posmoderno. Número 1,
¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con Dios? Si las nuevas enseñanzas de este mundo posmoderno afectan mi relación con Dios, entonces tengo que detenerme porque algo no está bien. Esto es muy importante. Si las enseñanzas, si los pensamientos, si las ideas te están afectando en tu relación con Dios, joven, algo no está bien. Y tú eres llamado a discernir y tener cuidado, porque si no, entonces serás un molde más, una estadística más de este mundo posmoderno que vive de espaldas a Dios. ¿Cómo saberlo? Isaías 55:8 dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Encontramos entonces que los pensamientos de nuestro Dios y sus caminos están por encima de los nuestros. El tema de la iglesia emergente, que le decía, voy a retomarlo, habla de un Dios al servicio del hombre. Eso dice este movimiento. Una vez más, la iglesia emergente, que es el pensamiento posmoderno adoptado a la iglesia contemporánea, es un Dios al servicio del hombre. Por eso de repente encontramos algunos lugares y espacios donde el hombre va y le ordena a Dios y le exige a Dios porque él quiere un servicio para su vida. Pero déjeme decirle que eso no corresponde a la palabra de Dios. Isaías 57:15 nos describe, jóvenes, quién es nuestro Dios. Y escuche este pasaje que es extraordinario. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que este texto está diciendo es un Dios por encima del hombre, no el hombre por encima de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios al cual servimos y al cual adoramos. ¿Sabe usted, joven, que cuando usted va al culto, usted no le hace un favor a Dios? Esta mañana, en este lugar, nadie le hizo un favor a Dios. Somos bendecidos cuando asistimos a un lugar donde se adora al Dios vivo y Él habla en nuestras vidas. A veces los padres tienen ese problema con los hijos. Vamos al culto, hijo, mira, va a estar muy bonito. Y están ahí como en un debate. El hombre de hoy tiene que entender que no le hacemos un favor a Dios. Somos bendecidos nosotros, porque el Dios de la Biblia es un Dios el cual está por encima de nuestros pensamientos. Pero cuando ese pensamiento afecta tu relación con Dios, entonces algo está mal. Alguien dijo, déjeme decirle esta frase de un hombre, el cual escribió acerca de redefinir, porque ya dijimos que el posmodernismo es la redefinición de lo local frente a lo global. Cuando a uno de los exponentes de esta iglesia emergente le preguntaron qué hacer con algunos pasajes de la Biblia, él dijo lo siguiente: tenemos que redefinir el tema del pecado. Eso deprime muchísimo al hombre. Hay que cambiarle el término a eso. Eso es muy fuerte. Y entonces encontramos a la iglesia de hoy que quiere redefinir muchas cosas. Y cuando este hombre dijo esto, se levantó un grupo por ahí y dijo lo siguiente en cuanto al tema de la relación con Dios: deseamos experiencias, más no conocimiento. Preferimos alternativas más que verdades. Preferimos la comodidad más que crecer. Son pensamientos del hombre cristiano, si lo podemos llamar así, posmoderno. Número 2. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con las Escrituras? Porque el tema es la fe en la sociedad posmoderna. Si el pensamiento posmoderno afecta mi relación con las Escrituras, porque si algo tiene el hombre y la mujer de hoy, es que no hay tiempo para leer la Biblia, aunque la tienen en su dispositivo, en tabletas y la puedes de todas partes, nadie la lee.
Si ese pensamiento te está afectando en la palabra de Dios, entonces hoy Dios te llama a que tengas cuidado, joven. Y número 3, para cerrar, porque ya estamos sobre tiempo. ¿Cómo afectan las nuevas enseñanzas mi relación con los demás? Si las nuevas enseñanzas, y me refiero a esta corriente posmodernista, afectan mi relación con los demás, entonces esta mañana Dios me llama a discernir. Muchos de los matrimonios hoy se están divorciando porque la esposa tomó el celular del esposo y eso le enojó. Se molestó. No toques mis cosas, son mis contactos, son mis mensajes. Y aún en el templo, papá, no tomes mi celular, es mío. ¿Qué tienes que ver en mis cosas? Cuando ese pensamiento te lleva a distanciarte de los demás, te está afectando en tu comunión con el Dios. Ten mucho cuidado. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Jesús dijo que tenemos que amarnos los unos con los otros. Si alguien promueve el compañerismo, el trabajo entre todos, es Dios. Dios no quiere familias divididas. Dios no quiere matrimonios divididos. Yo me quedo muy consternado cuando de repente vamos a comer con la familia y me encuentro que en la mesa de al lado está una pareja con sus hijos y pidieron de comer y cada quien está comiendo con su dispositivo en la mano y están comiendo y cada quien está en su mundo. Y dices tú, ¿de qué se trata? ¿Es una convivencia familiar? Yo me recuerdo que cuando de niño estábamos comiendo en la mesa, era un tiempo para comer, convivir y platicar entre la familia. Hoy las familias no platican. Están más ocupados en sus cosas. Por eso, esta mañana, Dios nos ha traído para confrontarnos, para llevarnos a desafiar nuestras vidas. Sí, vivimos en el siglo XXI, pero en cada momento y a cada generación le ha tocado enfrentar sus propias luchas y sus desafíos. Y en el siglo XXI le toca a usted, joven, a usted, jovencita, en su trabajo, en su negocio, levantarse por encima de este pensamiento y ser un hombre y una mujer que glorifica a un Dios vivo con su testimonio. Amén. Vamos a ir a dos citas más y ya cerramos. Juan 8:31. Esto es muy importante. Sé que después de este congreso, usted regresará a su casa, a su iglesia, a donde está, y tendrá la responsabilidad, porque esto que escuchó, joven, jovencita, lo perseguirán por el resto de su vida, y no tendrán excusa delante de Dios. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿me ayudan a leer, jóvenes? Solamente si permanecemos en la palabra. No son puntos de vista, no son interpretaciones, es la verdad de un Dios. Vivir en la palabra de Dios en el siglo XXI. Vivir como hombres y mujeres que glorifiquen a un Dios grande y maravilloso. Dice Juan, allá adelantito 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Compañerismo por encima de individualismo. Compañerismo por encima del yo, del vive y deja vivir.